El silencio de Dios. ¿Cómo están? Les saluda la pastora Sandra Cortés de Yo Creo Tu Canal y hoy tenemos un mensaje para ustedes. ¿Cuántas veces pasas situaciones donde tú sientes, donde tú piensas que Dios no te está hablando, donde tú piensas que Dios no te está dando respuesta, donde quizás crees que tus peticiones no son escuchadas? Tal vez necesitas vivir experiencias que ya has pasado antes, como la palabra de Dios que viene a tu mente, o quizás alguna profecía, alguna palabra profética a tu vida. Quizás sientes que necesitas ese fuego que te reavive, que tú estás considerando tal vez que Dios no te está hablando, que Dios se ha alejado de ti y que la circunstancia que estás viviendo te está llevando a un momento de desolación, de angustia y de sequedad. Quiero decirte que no siempre el silencio de Dios significa que no hay una palabra que quiera venir para tu vida. No siempre significa que Dios no te esté hablando. El silencio de Dios muchas veces tiene otro significado y hay que saberlo discernir. Hay que saber percibir qué es lo que está pasando, qué es lo que se está manifestando, qué es lo que está moviéndose en tu vida en determinado momento. Quiero contarte una historia y eso está en la vida de el profeta Elías. Está en Primera de Reyes 19, desde el versículo 9 en adelante. Y te voy a tratar de resumir un poquito la historia para que tú sepas de qué estoy hablando. Yo sé que hoy Dios te va a hablar a tu vida. Yo sé que estás esperando una palabra, yo sé que has estado anhelando una palabra de parte de Dios, pero que crees que no la has recibido y que en este tiempo no la vas a recibir. Tal vez piensas que estás pasando por un desierto o que tu vida no está apta para que Dios te hable, pero yo quiero decirte que en los peores momentos, cuando tú te crees más indigno, cuando tú te crees más inmerecedor, muchas veces es cuando Dios más cerca de ti está. Porque su poder actúa en nuestras debilidades, actúa en medio del yo no puedo más. Él es experto en actuar y moverse en esos tiempos. Y dice así en el versículo 9, para resumirte: y allí se metió en una cueva, está hablando de Elías, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Para resumir un poco, yo les voy a recordar o recortar la historia. Elías era un profeta de mucho renombre, muy conocido, un profeta a quien Dios había utilizado demasiado. Había derribado los altares de Baal, había descubierto, desnudado, derribado, desarraigado muchas cosas malas que el enemigo hacía a través de profetas, del enemigo, del diablo, a través de Jezabel, a través de brujos, de hechiceros en toda la nación. Elías, un hombre que cuando oraba, los cielos se abrían o los cielos se cerraban, o llovía o dejaba de llover. Elías tenía en su boca un poder increíble que Dios le había otorgado. Y muchas veces tú, quizás y yo, podemos llegar a ser hombres y mujeres muy utilizados por Dios, o de éxito en cualquier área, no solamente en el área ministerial, no solamente a nivel de iglesia. Quizás eres una persona muy exitosa, pero de repente sientes un bajón. De repente sientes que todo el mundo se te derribó, que de un rato a otro ya no tienes palabra, que de un rato a otro ya no tienes nada que decir, que de un rato a otro ya no tienes ideas, que de un rato a otro tu economía cae como de un 10º piso y no tienes cómo levantarte. A Elías le había sucedido esto, a pesar de ser un hombre tan utilizado por Dios, pero tremendamente utilizado por Dios. De un instante a otro, al recibir una amenaza de parte de Jezabel, una mujer hechicera que alababa a los dioses paganos, específicamente a Baal, una mujer que dirigía una compañía de profetas del enemigo, esta mujer lanza una amenaza, ya que Elías había dado muerte a todos o a muchos de sus profetas. Esta mujer lanza una amenaza para Elías y dice que lo va a matar. Elías inmediatamente entra en un estado de ánimo totalmente distinto al que había llevado durante tantos años. Y Elías cae. Y a esto yo le puedo llamar este tiempo en el que puedes estar en un nivel arriba, en un nivel muy alto, y sin darte cuenta y sin saber ni siquiera por qué, solamente vas de pique. A Elías le pasó esto y va y se encierra en una cueva, va y se mete en una cueva. Entra en un estado en el cual los psicólogos determinan que él estaba depresivo, en un estado de ansiedad, en un estado de angustia. Ese estado en el que tú dices,
No hay nada que me sacie. Tengo miedo, estoy lleno de miedo, estoy lleno de temores, estoy ansioso, no puedo dormir, no puedo tener un tiempo tranquilo, paso nervioso, o simplemente te apagas. Ya no surgen las ideas, ya no sabes qué hacer, ya no sabes cómo ayudar a tu familia, ya no sabes cómo proveer a tu casa, ya no sabes cómo salir adelante en la vida, en cualquier área que estés llevando. Si es en la ministerial, de pronto tú dices, yo predicaba, yo le hablaba a la gente y ahora solamente me encuentro vacío, no tengo nada que proveerle a nadie y siento que no soy capaz de nada. Esto le estaba pasando precisamente a Elías. Y cuando él se metió en la cueva, en el versículo 10 dice, cuando el Señor le pregunta, Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba. Y quiero que escuches con mucha atención esto, porque yo sé que hoy Dios te va a hablar. Yo sé que Dios ya te está hablando y Dios está tocando tu corazón. Le dijo, he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes. Pero te quiero decir algo, Elías ya estaba acostumbrado a esto. Elías era el hombre que puso sobre una endija, dijo, pongan agua ahí, que voy a clamar al Dios de los cielos y Él va a mandar fuego, aún habiendo agua en esa endija, sobre esa piedra. Elías era un hombre que conocía el mover de Dios de maneras sobrenaturales que ni siquiera tú y yo los hemos podido ver. Para Elías no era nuevo que Dios pasara en medio de una tormenta. Dice, Jehová pasaba y un gran y poderoso viento rompía los montes. Esa era la manera en que Elías normalmente conocía a Dios. Esa era la forma en que Elías había tenido sus mayores experiencias con Dios. Y quizás tú eres un hombre o una mujer que estás acostumbrado a ese fuego de Dios, estás acostumbrado a siempre estar activo, a que todo surge, a que todo se da. Pero no es fácil cuando las cosas simplemente no llegan, cuando las ideas, cuando las respuestas de parte de Dios ya no surgen de la misma manera. Y dice, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Ahí hay un puntito y ahí me voy a quedar un instante. Porque muchas veces queremos que Dios se manifieste en la misma manera que siempre lo hemos conocido. Elías esperaba seguramente ver ese Dios arrasador, porque eso hace la tormenta, arrasa. Dice aquí que movió las peñas, ese viento que tumba todo. Elías esperaba ver, tras la amenaza de Jezabel, Elías esperaba ver esa respuesta de Dios de yo te salvo y se acabó todo. Pero no estaba Dios ahí, dice la Biblia. No estaba. O sea, lo que quiere decir, no iba a obrar de esa manera. Y quizás lo que hoy necesitamos romper de nuestra mente es que Dios siempre actúa de la misma forma. Y lo que Dios te está diciendo hoy es, no esperes que actúe como actué ayer. No esperes que te responda de la misma manera que lo hice ayer. No esperes que te responda como tú crees que te voy a responder. Es ahora que necesitas hacer una pausa y decir, Señor, hazlo a tu manera, no a la mía. Después de esto vino un terremoto. ¿Y qué es lo que ocasiona un terremoto? Un terremoto hace que todo se remesa y que todo pase de un cambio drástico, de día a noche, de oscuro a claro. Un terremoto hace que las cosas den un cambio rotundo y gigante. Pero la Biblia dice que Dios no estaba en ese terremoto tampoco. Elías estaba siendo tratado en su mente y en su corazón. Elías estaba siendo transicionado en su manera de ver a Dios. Hay tiempos en los que Dios te dice, sí, tú me conoces, cuando que tú clamas, tú dices, hablas en lenguas, tú declaras, profetizas y yo actúo. Pero a veces hay tiempos donde hay que hacer pausa y dejar que Dios actúe a su manera, que no siempre va a ser a la que estamos acostumbrados. Y Dios le estaba mostrando esto a Elías. Sí, tú eres el hombre que abre la boca y yo mando lluvia. Tú eres el hombre que abre la boca y yo seco la lluvia.
Pero también tienes Elías que aprender que ese hombre no gobierna las decisiones de Dios y que yo soy totalmente soberano para traer a tu vida las respuestas de la manera que a mí me parece mejor, porque Él es Padre. Él es Padre y los padres tomamos decisiones sabias por nuestros hijos. Yo quiero que hoy entiendas que no solamente es tu Dios, Él es tu papá y los papás tomamos mejores decisiones que los hijos. Luego del punto, en el versículo 12, hay una parte sumamente importante. Y con esto te quiero enseñar algo más. Dice, y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Un silbido apacible y delicado. Hay una palabra muy específica que la Biblia la menciona varias veces, que es Selah. Está 71 veces en los Salmos. Selah, S-E-L-A-H. Selah. Esta palabra está utilizada en los Salmos mayormente al final de algunas de las estrofas. Como son himnos, son cánticos, quiero enseñarte un poquito acerca de esto. Y en Habacuc está 3 veces. Su significado dice que no es exacto, del todo muy claro, pero se conoce como un término especial dentro de la adoración y la poesía hebrea. Selah. El Selah de Dios es ese tiempo de silencio apacible. No es un silencio de distancia, no es un silencio que implica que Dios está lejos de ti y que ya no quiere hablarte. No es ese tipo de silencio. Es un silencio apacible, porque ¿qué significa apacible? Algo que le da paz a tu corazón, algo que baja tus niveles de estrés, algo que baja tus niveles de ansiedad, esa desesperación de que tú quieres que las cosas sean ya y por eso si no sientes que te estás muriendo. A Elías le llegó ese tiempo, porque Dios es tan bueno. Mucha gente predica de que Dios vino y le dijo a Elías con coraje, sal de la cueva y anda, haz lo que te digo y punto. Pero no fue la manera en la que Dios llegó. Lo que pasa es que Dios le quería dar primero calma, porque Elías estaba en un tiempo de depresión. Y cuando tú o cualquier persona está en un momento depresivo, no necesita que lo griten, no necesita un par de cachetadas para que reaccione, necesita un silbido apacible, necesita una palabra que le dé paz a su corazón. Y a Dios le importaba lo que estaba pasando con Elías. No precisamente fue Dios a sacarlo a Elías de las mechas y decirle, párate y sé hombre y trabaja. No fue lo que Dios fue a hacer a esa cueva. Fue a brindarle paz. Porque no se le apareció a Elías ni en el viento, ni en el terremoto, sino que se le apareció a Elías a través de un silbido apacible, a través de el Selah de Dios, que es paz, que es tranquilidad. En medio de ese Selah, Dios tenía una palabra poderosa para Elías. Primera de Reyes, versículo 19, desde el 9 en adelante, tú puedes leer la historia completa para que sepas que te estoy diciendo la verdad. Lo que vino para Elías después de ese silbido apacible fue, en un resumen, Elías, ahora recoge tus cosas porque te queda un largo camino. Vas a ir a ungir a Eliseo, vas a instruir a Eliseo que va a ser tu sucesor. Vas a formarlo. Lo que venía para Elías era un tiempo de discipulado. Él iba a armar un discípulo que iba a continuar, iba a ser la extensión de su llamado, de su ministerio. Elías no es que fue sacado de la cueva, regañado y por eso se lo llevaron, porque se portó mal y porque no hizo las cosas bien. No. Le venía su mejor temporada, porque tu mejor tiempo no es cuando tú haces solamente las cosas. Tu mejor tiempo es cuando tú dejas un legado en la tierra. Y a Elías le venía el tiempo de dejar un legado, que era el profeta Eliseo. Luego de eso fue y ungió 6 reyes en la nación. Eso era como estar en la cúpula para un profeta. Ungir reyes, dejar sucesores, esa era la parte más alta de su llamado. Y luego de eso, Elías es arrebatado del cielo y no vio muerte. Dice la Biblia que por medio de un torbellino bajó carro de fuego y se llevaron los ángeles a Elías. Elías no vio muerte. O sea, imagínate lo que Elías se hubiera perdido si Dios no hubiera aparecido, porque en esa cueva, en estado de depresión, en estado de tristeza, lo que hubiera sucedido es que ahí se sumergía en el dolor y Elías moría en depresión. Pero Dios es tan bueno que primero fue a darle fuerzas, primero fue a decirle, cálmate,
Ahora vamos a conversar, que tengo algo mejor para ti. No se terminó, porque Elías cuando Dios se presenta en la cueva le dice, es que he sentido un vivo celo por ti y ahora me persiguen para matarme y han derribado tantos profetas. Y lo que Dios le estaba diciendo a Elías era, no se acabó, no, este no es el final. Tranquilo, mira, tengo para que vengas a ungir 6 reyes y tengo todavía un discípulo para que lo levantes y que tu llamado no se quede hasta aquí, sino que tu llamado se va a extender. Después de que tú descansas en Dios, después de que tú bajas los niveles de estrés y te calmas, vienen grandes bendiciones porque tus oídos espirituales se vuelven a activar. El estrés, la ansiedad, la angustia, la extrema preocupación no te permiten escuchar lo que Dios te quiere decir. Y lo que hoy Dios hace contigo es abrazarte. Sí, por medio de esta pantalla hoy Dios te abraza y te dice, tranquilo, tranquila, tengo algo mejor para ti. El deseo de nosotros es que tú recibas paz en esta hora, que tú recibas tranquilidad, y a través de esta pantalla, a través de estas palabras queremos bendecir tu vida. Te bendecimos, declaramos que recibes la paz que Dios te da. Dice la palabra de Dios que Él tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esperamos que este mensaje te bendiga grandemente. Hasta la próxima, y si tienes un mensaje que quieres que hagamos para ti también específico, con un tema específico, escríbenos. Bendiciones.